Mis manos tiemblan al sostener esta pluma. A los 83 años, finalmente encuentro el valor para contar una historia que guardé en el pecho como una espina clavada en el alma. Una historia que comienza con la mayor traición que un niño puede sufrir y termina con la redención que solo el tiempo y el perdón pueden traer. Era 1948 cuando mi padre me vendió. Tenía apenas 7 años. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El sol nacía débil entre las montañas de Minas Gerais, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con la frialdad que se apoderó de nuestra pequeña casa de adobe. Mi madre había muerto en el parto de mi hermana menor 3 meses antes, llevándose consigo no solo su alma bondadosa, sino también la poca estabilidad que nuestra familia conocía. Papá no era un hombre malo por naturaleza, era apenas un hombre quebrado por la pobreza, por la sequía que azotaba nuestra región desde hacía 2 años consecutivos, y por el dolor de haber perdido a la mujer que amaba. El maíz se había marchitado en la mata, el frijol ni siquiera llegó a brotar bien, y los pocos animales que teníamos fueron vendidos uno a uno para comprar harina y sal. Aquella mañana fatídica, desperté con voces extrañas viniendo de la sala. Era un hombre alto, de sombrero de cuero y botas gastadas, hablando en voz baja con mi padre. Me acerqué a la puerta entreabierta, mis pies descalzos silenciosos en el piso de tierra batida. Es un niño fuerte, decía mi padre, la voz embargada. Trabaja bien, obedece, no da problemas. ¿Cuántos años? Preguntó el extraño. 7, pero parece mayor. La vida aquí endurece temprano. Aún no entendía lo que estaba pasando. En mi inocencia de niño, pensaba que tal vez se trataba de trabajo para mí, algo para ayudar a la familia. Nunca imaginé que estaba siendo negociado como si fuera un becerro en el corral. El hombre sacó algunas monedas del bolsillo y las puso sobre nuestra mesa tosca de madera. El ruido metálico resonó en la sala pequeña como una campana anunciando el fin de todo lo que yo conocía. Joao, mi padre me llamó. La voz salió ronca, diferente. Ven acá, mi hijo. Me acerqué a él, confiado, como solo un niño puede serlo. Mi padre me tomó en brazos por última vez, aunque yo no lo sabía entonces, y me miró a los ojos. Vi lágrimas ahí, pero pensé que era por la nostalgia de mamá. Te vas a ir con don Antonio aquí, dijo, señalando al extraño. Vas a trabajar en su hacienda. Sé un buen niño. Obedece en todo. Fue solo cuando vi a mi padre alejándose, sin mirar atrás, que comencé a entender. Grité, lloré, me debatí en los brazos de aquel hombre que olía a tabaco de cuerda y sudor de caballo. Pero ya era demasiado tarde. Las monedas ya habían cambiado de manos y yo había cambiado de dueño. El viaje hasta la hacienda duró 3 días. Fuimos en carreta por los caminos polvorientos del interior, yo atado con una cuerda gruesa para no intentar huir. Don Antonio, que después descubrí se llamaba Antonio Ferreira da Silva, no era cruel en el sentido en que conocería a otros hombres más tarde. No me pegó durante el viaje, me dio agua y algunos pedazos de rapadura, pero tampoco me consoló. Para él, yo era simplemente una mercancía que necesitaba llegar entera al destino. La hacienda San Benito era más grande que cualquier lugar que hubiera visto jamás. Campos que se perdían en el horizonte, una casa grande blanca con galerías inmensas, galpones largos donde vivían otros trabajadores. Yo no sabía aún que muchos de ellos, como yo, habían llegado allí no por elección propia. Fue doña Conceição, la cocinera de la hacienda, que me recibió aquella primera noche. Era una mujer negra de unos 50 años, con manos callosas y ojos bondadosos, que vieron inmediatamente el miedo estampado en mi rostro. Uno más, murmuró, moviendo la cabeza. Don Antonio, este niño es muy pequeño. Es fuerte. Fue su única respuesta. Cuida que esté listo para trabajar mañana temprano.
Conceição me llevó a uno de los galpones, donde compartiría un cuarto minúsculo con otros 3 niños. El mayor de ellos, Benito, tenía tal vez 12 años y me miró con una mezcla de pena y resignación. ¿De dónde vienes?, me preguntó. Mi padre me trajo, respondí, aún sin querer aceptar la verdad. Benito y los otros intercambiaron miradas. Era Pedro, un niño de 9 años, quien habló. Tu padre no te trajo, te vendió, igual que hicieron conmigo hace 2 años. La palabra vendió me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hasta entonces me aferraba a la esperanza de que aquello fuera temporal, que mi padre volvería a buscarme cuando las cosas mejoraran en casa. Pero la frialdad en la voz de Pedro, la certeza absoluta con que pronunció aquellas palabras, hizo que la realidad finalmente me golpeara. Lloré toda aquella noche. Lloré por mi madre muerta, por mi padre que me había abandonado, por la infancia que había terminado abruptamente. Los otros niños me dejaron llorar sin decir nada. Sabían que era necesario. El trabajo comenzó al día siguiente, antes de que saliera el sol. Era demasiado pequeño para las tareas pesadas del campo, así que fui asignado a cuidar las gallinas, limpiar el corral, cargar agua y ayudar en la cocina. Doña Conceição, me di cuenta pronto, sería mi ángel de la guarda en aquel lugar. Ella me enseñó no solo las tareas que debía ejecutar, sino también cómo sobrevivir en aquel ambiente, cómo volverme invisible cuando don Antonio estaba de mal humor, cómo dividir la comida escasa de forma justa, cómo encontrar momentos de alegría incluso en la más profunda tristeza. Niño, me dijo cierta noche, mientras yo la ayudaba a lavar los platos después de la cena de la casa grande, no puedes dejar que la rabia te consuma. La rabia es como fuego si no la controlas, quema todo hasta a ti mismo. Pero la rabia estaba ahí, creciendo dentro de mí cada día. Rabia hacia mi padre, hacia don Antonio, hacia el mundo entero que permitía que los niños fueran tratados como objetos. Durante el día trabajaba como un autómata. Durante la noche planeaba fugas imposibles e imaginaba venganzas que nunca ejecutaría. Los meses pasaron lentamente. El verano dio lugar al otoño, después al invierno. Aprendí a leer las estaciones no por los calendarios, que aún no sabía leer, sino por la intensidad del trabajo, por el humor de los patrones, por la cantidad de comida disponible. Fue durante el invierno de mi primer año en la hacienda que conocí a María. Era hija de uno de los vaqueros y tenía mi edad. A diferencia de mí, ella era libre, técnicamente. Podía ir y venir por la hacienda, jugar cuando no tenía tareas, soñar con un futuro diferente. María se me acercó una tarde en que yo estaba sacando agua del pozo. Simplemente se sentó en el borde de piedra y comenzó a conversar, como si fuéramos viejos amigos. ¿Por qué siempre pareces tan triste?, me preguntó, balanceando sus piernitas flacas. No estoy triste, mentí. Sí lo estás. Tus ojos son tristes. Parecen los ojos de mi abuelo antes de morir. La sinceridad brutal de los niños siempre me sorprendía. María no sabía filtrar sus palabras, no sabía que algunas verdades duelen más que las mentiras. Mi padre me vendió, dije finalmente, las palabras saliendo como un suspiro. María se quedó en silencio por un momento, procesando la información. El mío también, dijo entonces, tan bajito que casi no lo escuché. Fue mi turno de quedarme en silencio. María, quien yo pensaba que era libre, cargaba la misma carga que yo, pero ¿sabes lo que descubrí?, continuó. Si uno pasa mucho tiempo pensando en las cosas malas que nos hicieron, uno se olvida de vivir las cosas buenas que aún pueden pasar. A los 7 años de edad, María me dio la primera lección de esperanza que recibiría en la hacienda San Benito. A partir de aquel día, nuestra amistad se convirtió en mi tabla de salvación.
Encontrábamos momentos para jugar entre las tareas. Inventábamos historias durante los descansos para el almuerzo. Compartíamos sueños imposibles bajo el cielo estrellado. María me enseñó a ver belleza donde yo solo veía sufrimiento. Me mostró que las mañanas de trabajo duro también traían el amanecer más hermoso que había visto jamás. Que la comida simple que compartíamos sabía mejor cuando se dividía con un amigo. Que aunque estuviéramos presos, podíamos ser libres en nuestros pensamientos y sueños. El segundo año en la hacienda fue más soportable gracias a ella. Crecí algunos centímetros y fui promovido a tareas más pesadas en el campo. Aprendí a plantar, a cosechar, a cuidar el ganado. Mis manos se endurecieron, mis músculos se desarrollaron. Mi piel se quemó bajo el sol implacable del sertón. Pero también aprendí otras cosas. Aprendí que la bondad puede existir en los lugares más improbables, como en los ojos de doña Conceição cuando guardaba un pedazo extra de carne para mí. Aprendí que la solidaridad crece naturalmente entre los que sufren juntos, como cuando los otros niños del galpón compartían sus magras porciones conmigo cuando yo enfermaba. Aprendí que la esperanza es una planta terca que crece incluso en el suelo más árido. Fue al final de mi segundo año en la hacienda que recibí una noticia que cambiaría todo de nuevo. Don Antonio me llamó en la galería de la Casa Grande una tarde de diciembre. El aire estaba cargado de humedad, prometiendo lluvia para los días siguientes. Me acerqué a él con el corazón disparado. Él nunca me llamaba a menos que hubiera hecho algo malo. Joe, dijo, sin quitar los ojos del horizonte. Te vas mañana. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Después de 2 años me había acostumbrado a aquella vida. No era feliz, pero había encontrado una forma de sobrevivir. Estaba María, estaba doña Conceição, estaba la rutina que me daba alguna seguridad. ¿A dónde, señor? Pregunté, la voz temblorosa. Tu padre vino a buscarte. Las palabras me golpearon como un rayo. Mi padre, después de 2 años de silencio absoluto, había vuelto. Pasé toda aquella noche despierto, en una montaña rusa de emociones. Parte de mí estaba eufórica, con la posibilidad de reencontrar a mi padre y tal vez volver a casa. Otra parte estaba aterrada. ¿Por qué había vuelto ahora? ¿Qué quería de mí? Y había una tercera parte que apenas podía admitir para mí mismo, que sentía algo parecido a tristeza por dejar la hacienda. No tristeza por el trabajo o por las condiciones, sino por dejar a las personas que se habían convertido en mi familia sustituta. A la mañana siguiente, doña Conceição me despertó antes del amanecer. Tu padre llegó anoche, dijo bajito. Está durmiendo en la casa de visitantes. Me ayudó a juntar mis pocas pertenencias, 2 mudas de ropa que ella misma había cosido para mí, un saco de tela para cargar cosas y una pequeña cruz de madera que había tallado. Lleva esto, dijo, poniendo la cruz en mi mano, para recordar que siempre hay alguien cuidándote, incluso cuando no puedes verlo. María apareció en la puerta de la cocina cuando yo estaba saliendo. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero trataba de sonreír. ¿Vas a volver a visitarme? Preguntó. Sí, prometí, aunque sabía que probablemente era una promesa imposible de cumplir. Me dio un abrazo fuerte y susurró en mi oído. No olvides lo que te enseñé sobre ser libre por dentro. Mi padre estaba esperando en la galería de la Casa Grande, conversando en voz baja con don Antonio. Cuando me vio acercarme, se puso de pie. Habían pasado 2 años, pero él parecía haber envejecido 10. Estaba más delgado, más encorvado, con cabellos que no recordaba que fueran tan blancos. Joao dijo, y había algo en su voz que no podía identificar. No corría a abrazarlo como tal vez habría hecho 2 años antes. El niño que había sido vendido
ya no existía. En su lugar había un niño de 9 años que había aprendido a desconfiar, a proteger su corazón, a sobrevivir. Papá, respondí, manteniéndome a distancia. Vi algo quebrarse en sus ojos. Tal vez esperaba que yo olvidara, que volviera a ser el niño confiado que había entregado a aquel extraño. Pero los 2 años de separación habían creado un abismo entre nosotros que no podía ser cruzado con palabras simples. El viaje de vuelta a casa se hizo en silencio casi completo. Mi padre intentó algunas veces iniciar una conversación preguntando sobre el trabajo en la hacienda, si había sido bien tratado, si había aprendido cosas útiles. Respondí con monosílabos, aún procesando aquella revuelta en mi vida. Solo cuando estábamos llegando a nuestra antigua casa fue que finalmente habló sobre lo que realmente importaba. Joao, sé que no vas a entender ahora, pero no tuve opción, dijo, parando la carreta en el camino de tierra que llevaba a nuestro rancho. Después de que tu madre murió, con la sequía, con tus hermanas pequeñas que criar, no tenía cómo alimentar a todos. ¿Y ahora sí? Pregunté, y había una dureza en mi voz que lo hizo retroceder. Ahora sí, la lluvia volvió el año pasado. Conseguí un trabajo en la ciudad vecina. Junté dinero suficiente para traerte de vuelta. Lo miré tratando de decidir si creía en aquellas palabras. Había sinceridad en sus ojos, pero también había culpa, mucha culpa. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no mandaste noticias? No sabía escribir, admitió, mirando sus propias manos, y tenía vergüenza, mucha vergüenza, de lo que hice. La casa estaba diferente, más pequeña de lo que recordaba, más ordenada, con algunos muebles nuevos. Mis hermanas, que ahora tenían 4 y 2 años, me miraron con curiosidad mezclada con timidez. Para ellas, yo era casi un extraño. Los primeros meses de vuelta fueron los más difíciles de mi vida hasta entonces. Por más terrible que fuera la hacienda, allí había encontrado mi lugar, había aprendido a navegar en aquel mundo. En casa me sentía un extranjero. Mi padre trataba de redimirse siendo excesivamente cariñoso, comprando pequeños regalos que no podíamos darnos el lujo de tener, evitando darme cualquier trabajo pesado. Pero su gentileza exagerada solo servía para recordar constantemente lo que había pasado entre nosotros. Había cambiado de maneras que un niño de 9 años no debería haber cambiado. Había una dureza en mí que no existía antes, una desconfianza que proyectaba en todas las relaciones. Cuando mi padre me pedía hacer alguna tarea, obedecía mecánicamente sin cuestionar, pero también sin la espontaneidad de antes. Cuando trataba de abrazarme, me dejaba abrazar, pero mi cuerpo se ponía tenso, preparado para el rechazo. Las noches eran las peores. Solo en mi pequeño cuarto, que había sido mantenido exactamente como lo dejé, pensaba en María, en doña Conceição, en los otros niños del galpón. Extrañamente, sentía nostalgia de aquellas personas que habían sido mi familia en la adversidad. Fue en una de esas noches de insomnio que escuché a mi padre llorando en el cuarto de al lado. Era un llanto bajo, ahogado, pero inconfundible. Me levanté y me quedé parado en la puerta, escuchando a aquel hombre que había admirado tanto en mi primera infancia deshacerse en lágrimas de remordimiento. Perdón, murmuraba en la oscuridad. Perdón, Dios mío. Perdón, María, en nombre de mi madre. Perdón, mi hijo. Aquella noche algo comenzó a moverse dentro de mi pecho. No era perdón aún, eso vendría mucho más tarde. Pero era el inicio de un entendimiento. Mi padre no era un monstruo. Era apenas un hombre que había tomado una decisión imposible en una situación imposible. Los meses pasaron y lentamente comencé a readaptarme a la vida en familia. Volví a estudiar.
algo que no había hecho en la hacienda, y descubrí que tenía facilidad con las letras y los números. La maestra de la escuela local, doña Eulalia, notó mi potencial y comenzó a darme atención especial, prestándome libros y enseñándome más allá del currículo básico. Fue a través de los libros que encontré una forma de procesar todo lo que había vivido. Las historias de otros lugares, otras vidas, otros dolores me ayudaron a poner mi propia experiencia en perspectiva. No era el único en sufrir, no era el único en ser abandonado, no era el único en luchar para encontrar su lugar en el mundo. También fue a través de la educación que comencé a entender las fuerzas sociales y económicas que habían llevado a mi venta. La pobreza extrema, la falta de oportunidades, la ausencia de redes de apoyo social, todo eso conspiraba para que familias como la nuestra fueran forzadas a tomar decisiones desesperadas. No disculpaba a mi padre, pero comenzaba a comprenderlo. A los 13 años, algo extraordinario pasó. Doña Eulalia me llamó después de las clases una tarde de marzo y me dijo que había conseguido una beca de estudios para mí en una escuela mejor en la capital del estado. Tienes un don, Joao, dijo, los ojos brillando de orgullo. No puedes desperdiciarlo aquí. Necesitas estudiar, graduarte, hacer algo grande de tu vida. La perspectiva de dejar la familia de nuevo me llenó de pánico. Incluso con todas las dificultades, había construido una nueva relación con mi padre y mis hermanas. No quería partir de nuevo, pero mi padre, cuando supo de la oportunidad, fue categórico. Vas a ir, dijo firmemente. No voy a ser responsable de impedirte tener un futuro mejor. Había una determinación en su voz que reconocía. Era la misma determinación que lo había llevado a venderme años antes. Pero esta vez me di cuenta que la decisión estaba motivada no por la desesperación, sino por el amor. Papá, dije dudando, ¿y si no quiero ir? Me miró por un largo momento y vi en aquella mirada todo el dolor y todo el arrepentimiento de los últimos años. Hijo, la primera vez que saliste de casa fue por mis errores. Esta vez, si sales, va a ser para construir tus propios aciertos. La diferencia es enorme. Partí hacia la capital en abril de 1954, a los 13 años. Esta vez, la despedida fue diferente. Mi padre me abrazó largamente, me dio su bendición, me hizo prometer que escribiría todas las semanas. Mis hermanas lloraron, ahora me conocían y me amaban como hermano. La escuela en la capital era un internado riguroso pero justo. Por primera vez en la vida estaba en un ambiente donde era valorado por mi inteligencia y dedicación, no explotado por mi vulnerabilidad. Florecí en aquel ambiente como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de luz y agua. Estudié con voracidad, devoraba libros, me destacaba en todas las materias, pero no era solo conocimiento académico lo que buscaba. Quería entender el mundo que había permitido mi esclavitud. Quería encontrar maneras de impedir que otros niños pasaran por lo que yo había pasado. Fue durante los años en el internado que decidí que sería abogado. Quería defender a los que no tenían voz, proteger a los vulnerables, luchar contra las injusticias que había experimentado en carne propia. Mantuve correspondencia regular con mi familia y gradualmente mi relación con mi padre se fue curando. Sus cartas estaban llenas de orgullo por mis conquistas académicas, pero también de arrepentimiento constante por lo que había hecho. En una carta particularmente emocionante escribió: Mi hijo, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que te marqué de una forma que va a durar toda la vida. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que piense en el niño asustado que entregué a aquel hombre. Si pudiera regresar en el tiempo, enfrentaría el hambre, la miseria, cualquier cosa, antes de hacer de nuevo lo que hice.
Espero que un día puedas perdonarme, pero entiendo si no puedes. Fue leyendo esa carta, solo en el dormitorio del colegio, que finalmente lloré todas las lágrimas que había contenido durante años. Lloré por el niño que había sido, por el padre que había fallado, por la madre que había partido demasiado pronto, por todas las pérdidas y todos los sufrimientos. Pero también lloré de alivio, porque me di cuenta de que ya había perdonado a mi padre hace mucho tiempo. El perdón no había venido de una vez, como una revelación súbita, sino poco a poco, como una marea que sube despacio hasta cubrir completamente la playa. Me gradué de la secundaria como el mejor alumno de la promoción y conseguí una beca integral para estudiar Derecho en la Universidad Federal. El día de la graduación fue uno de los más emocionantes de mi vida. Mi padre, que había vendido algunas cabezas de ganado para poder viajar hasta la capital, estaba en la platea llorando orgulloso. Después de la ceremonia, caminamos juntos por los jardines de la escuela, conversando sobre el futuro, sobre mis planes, sobre cómo la vida había cambiado para nuestra familia. Papá, dije finalmente, parándome debajo de un árbol frondoso, te perdono. Él dejó de caminar y me miró, los ojos ya aguados. Hijo, no necesitas. Sí, necesito. Lo interrumpí. Necesito para mí, para ti, para todos nosotros. Hiciste lo que creíste que era necesario en una situación imposible. No estuvo bien, me lastimó profundamente, pero fue hecho por amor, por desesperación, no por maldad. Nos abrazamos ahí, en medio del jardín, dos hombres que habían caminado un largo camino para llegar a aquel momento de reconciliación. Los años de la facultad fueron transformadores, no solo por el conocimiento jurídico que adquirí, sino por la comprensión más amplia del mundo y de mi lugar en él. Estudié la historia de la esclavitud en Brasil, las leyes que supuestamente la abolían pero permitían otras formas de explotación, los mecanismos sociales que perpetuaban la miseria y la vulnerabilidad. También fue durante la facultad que reencontré a María. Estaba en tercer año de Derecho cuando recibí una carta de Doña Conceição, que había aprendido a escribir con la ayuda de un nieto. Me contaba que María, ahora una joven de 20 años, estaba trabajando como maestra en una ciudad cercana a la capital y había preguntado por mí. Le escribí a María el mismo día e iniciamos una correspondencia que rápidamente evolucionó hacia algo más profundo. Había seguido un camino similar al mío, estudio, superación, dedicación a una causa mayor. Como maestra, trabajaba con niños pobres, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad similares a la que habíamos vivido. Nos reencontramos en persona una tarde de domingo de octubre de 1960. Yo tenía 21 años, ella 20. La niña que recordaba se había convertido en una mujer fuerte, inteligente, determinada. Conversamos por horas, compartiendo nuestras experiencias de los años de separación, nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Sabes qué es lo más impresionante de ti? Me dijo mientras caminábamos por la plaza central de la ciudad donde enseñaba, que no dejaste que la amargura se apoderara de ti. Podrías haberte convertido en un hombre resentido, lleno de odio, pero elegiste usar tu dolor para construir algo positivo. Eso lo aprendí de ti, respondí. Aún recuerdo lo que me dijiste cuando éramos niños, sobre ser libre por dentro. Y si te acuerdas, sonrió. Pensé que lo habías olvidado. Nunca olvidé nada de lo que me enseñaste. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia simple pero emocionante. Mi padre estaba ahí, radiante, al lado de mis hermanas que ahora eran 2 jóvenes hermosas. Doña Conceição también logró venir, traída por algunos de los antiguos compañeros de la hacienda. Fue una celebración
no solo de nuestro amor, sino de la victoria de todos nosotros sobre las circunstancias que trataron de derrotarnos. Me gradué en Derecho en 1963 y abrí una oficina especializada en defender trabajadores rurales y familias en situación de vulnerabilidad. No era un trabajo lucrativo. Muchos de mis clientes no tenían cómo pagar honorarios, pero era el trabajo que daba sentido a mi vida. María continuó enseñando y juntos desarrollamos proyectos educacionales para niños en riesgo social. Queríamos crear alternativas para que ninguna familia fuera forzada a tomar la decisión que mi padre había sido forzado a tomar. En 1965, nuestro primer hijo nació. Lo llamamos Pedro, en homenaje al niño de la hacienda que me había ayudado a entender mi situación en aquellos primeros días difíciles. Cuando sostuve a Pedro en mis brazos por primera vez, pensé en mi padre, en la dificultad que debe haber sentido cuando me entregó a aquel extraño. Tuvimos 3 hijos más a lo largo de los años siguientes: Ana, Carlos y Conceição. Cada nacimiento trajo una alegría inmensa, pero también una determinación renovada de construir un mundo donde ellos nunca necesitaran pasar por lo que yo había pasado. Durante toda mi carrera profesional trabajé en casos que involucraban explotación infantil, trabajo esclavo, tráfico de personas. Cada caso era una lucha personal, una forma de dar voz a aquel niño de 7 años que había sido vendido como mercancía. Gané algunos casos importantes que resultaron en cambios en la legislación laboral. Perdí otros que me frustraron profundamente. Pero nunca dejé de luchar, nunca permití que la desilusión me paralizara. En 1985, cuando tenía 44 años, recibí una invitación para trabajar en el Ministerio Público, enfocándome específicamente en crímenes contra niños y adolescentes. Era el trabajo de mis sueños, la oportunidad de hacer diferencia a gran escala. Acepté el